Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos, hermanos y hermanas de luz. Feliz martes, muchas bendiciones para todos. Espero que estéis muy bien y vamos a empezar la clase de budismo. Y hoy veremos el Mahamudra. Mahamudra en sánscrito significa el gran sello o también el gran símbolo. Es un método budista que conduce a la naturaleza propia de la mente, conocida como naturaleza búdica. La naturaleza de la mente es la verdad absoluta. Por tanto, el Mahamudra es un método que conduce a realizar la verdadera naturaleza de nuestra mente. También es la práctica de la estabilización, es decir, estabilizar la realización de la no dualidad. Esto significa permanecer en la verdad de lo que somos y establecernos ahí. Bien, esta práctica del Mahamudra sería esto. Esto incluye instrucciones de múltiples niveles de las enseñanzas budistas, incluyendo el Sutra y el Vajrayana, de modo de proveer una gran cantidad de aproximaciones que sean útiles para diversos tipos de personas. Bien, tenemos diferentes escuelas en el budismo. Tenemos la Hinayana, luego está la Mahayana y luego está la Vajrayana. Por tanto, en el Mahamudra se hacen prácticas y diferentes niveles de enseñanzas para estas tres escuelas. Pero sobre todo el Mahamudra es más bien para la escuela Mahayana y también para los del Vajrayana. Sobre todo para diversos tipos de personas, porque no todos tenemos la misma capacidad de comprender las enseñanzas. Pero para que se pueda entender bien, por eso las enseñanzas se explican de múltiples maneras diferentes. La palabra Mahamudra es a menudo explicado, o el término Mahamudra es a menudo explicado refiriéndose a la inequívoca validez de la experiencia que nos muestra la realidad en el budismo. Por ejemplo, si un documento contiene el gran sello del emperador, entonces no hay dudas de que ese documento es auténtico y por ende no hay necesidad de cuestionarse o de tener dudas de la validez de ello. Por tanto, si tenemos un documento con un sello del emperador, ahí no tendremos ninguna duda de que este documento es totalmente válido, porque lleva el sello del emperador. Pues de manera similar, pasa lo mismo con el Mahamudra, por eso se le llama el gran sello. Durante la experiencia del Mahamudra, como es una experiencia genuina, es totalmente verdadera, no hay dudas de que se ha realizado directamente la completa claridad de la mente. Realizar el Mahamudra es realizar la verdadera naturaleza de la mente. Que la verdadera naturaleza de la mente se conoce como el Tathagata. A veces también se le llama el Tathagata-garbha. Así, estabilizar esta experiencia conlleva una profunda certeza y una eventual iluminación espiritual. El Mahamudra es prominente en la escuela Kagyu. Esta escuela pertenece al budismo tibetano, pero el Mahamudra también es practicado por las escuelas Gelug y la escuela Sakya.
El linaje Kagyu pertenece sobre todo al linaje de Milarepa. El maestro de Milarepa fue Marpa, el maestro de Marpa fue Naropa y el maestro de Naropa fue Tilopa. El maestro de Tilopa fue Vajradhara, que es un Buda. Es un Buda azul y este Buda pues se le manifestó a Tilopa con las enseñanzas budistas, con el Dharma. Entonces Tilopa se lo pasó a Naropa Luego Naropa se lo pasó a Marpa. Marpa se lo pasó a Milarepa. Y Milarepa se lo pasó a Gampopa. Es posible que también, derivándose del Mahayana, el Mahamudra también es practicado en China, en Rusia y en Japón. Todos los linajes humanos del Mahamudra se originaron en la India con los maestros Maitreya y Asanga. Luego fue introducido en el Tíbet por Atisha y por Marpa. Atisha lo transmitió a través del linaje Kadampa y Marpa lo transmitió al linaje Kagyu. Ambos linajes fueron reunidos por Gampopa, quien ayudó a que se transmitiera hasta nuestros días. Por tanto, por un lado, tenemos a Atisha, que transmitió el Mahamudra a través del linaje Kadampa. Por otro lado, tenemos a Marpa, bien, que es del linaje Kagyu. Y luego Gampopa, que fue el discípulo de Milarepa, cogió los dos linajes, el Kadampa y el Kagyu, y los transmitió hasta nuestros días. El linaje Kagyu divide las enseñanzas del Mahamudra en tres tipos. El primero es el Sutra Mahamudra. El segundo es el Tantra Mahamudra. Y el tercero es el Mahamudra esencial. Bien, pues vemos aquí el primero, que es el Sutra Mahamudra. Como su nombre lo indica, deriva su punto de vista filosófico y técnicas de meditación de la tradición sutrayana. Los sutras fueron los discursos de Buda, los sermones que daba Buda. El segundo es el Mahamudra tántrico. Utiliza técnicas tántricas budistas como por ejemplo el tumo, el milam, que es el yoga de los sueños, que son 2 de las 6 yogas de Naropa. Naropa fue quien le transmitió a Marpa los 6 yogas. Estos 6 yogas pertenecen al Vajrayana y son prácticas muy profundas para poder realizar la iluminación en la misma vida. Por ejemplo, el tumo es una práctica de un tipo de respiración o una visualización para aumentar nuestro fuego interior, nuestra temperatura corporal. De esta manera sí
Los yogis que vivían en el Tíbet y estaban totalmente siendo ascetas, viviendo en el bosque, con el frío que hacía en el Tíbet, porque nieva muchísimo, ellos practicaban este tumo y de esta manera elevaban la temperatura de su cuerpo y podían así aguantar esas bajas temperaturas. Solamente llevaban un manto de algodón fino. Bien, ellos no se abrigaban porque, claro, al practicar tumo no necesitaban abrigarse. Hoy en día también se practica esto. Y el tercero, que es el Mahamudra esencial, está basado en la instrucción directa de un lama calificado. Las prácticas de meditación Mahamudra trabajan revelando directamente el vacío, que es la vacuidad, o también llamada sunyata, en una experiencia directa en nuestra mente. Por tanto, el objetivo de estas prácticas es la vacuidad, experimentar la verdadera naturaleza de nuestra mente, que es vacuidad, es el vacío, es sunyata. Y esto se realiza meditando directamente en nuestra propia mente. Bien, hay que meditar directamente en nuestra propia mente. Esto se conoce como tomar el camino del directo conocimiento válido, enfatizando la experiencia directa de los fenómenos de nuestra propia mente, experimentando con ello la realización de la vacuidad. Así se define que cuando la mente no tiene propósito, esto es Mahamudra. Y cuando te habitúas a esto, entonces alcanzas la iluminación. Por tanto, el Mahamudra es la verdadera naturaleza de la mente, que es vacuidad. ¿Cómo podemos realizar la vacuidad? Es cuando nuestra mente no tiene ningún propósito. Es decir, cuando no hay pensamientos, cuando no hay deseos, cuando no hay objetivos, cuando está serena, tranquila y en calma. Por tanto, es una práctica de meditación, bien, de observar la propia naturaleza de la mente. Los manuales de meditación, particularmente los del noveno Karmapa, están entre los más detallados y precisos en la literatura budista. Para las prácticas de la tranquilidad, se enumeran los estadios de calmar la mente y especifica muchos de los problemas comunes. Por ejemplo, la excitación, la somnolencia, la duda, la apatía, junto con las prácticas para remediar estos problemas. Los objetos de meditación son objetos simples. Por ejemplo, estatuas de Buda, o observar la propia respiración, o recitar mantras, o hacer visualizaciones complejas en yidams. Bien, visualizar a los budas, etc. Estos objetos de meditación son comunes en las prácticas tibetanas del budismo Vajrayana. Las instrucciones detalladas para las prácticas de la claridad espontánea es lo que hacen del Mahamudra y del Dzogchen las enseñanzas únicas. El meditador es instruido para observar la mente en descanso, incluso durante la ocurrencia de los pensamientos. Se trata de observar nuestra mente, bien, incluso si aparecen pensamientos. En algunas prácticas, las emociones perturbadoras son deliberadamente invocadas, de modo que el meditador pueda experimentar directamente
la naturaleza vacía de estas emociones perturbadoras. ¿Qué significa esto? Las prácticas para realizar el vacío, Mahamudra, son prácticas en las que observamos atentamente nuestra mente. Observamos los pensamientos que aparecen y desaparecen. Observamos también las emociones. Vemos que todo esto que aparece y desaparece no es real. Simplemente es contenido de la mente, pero no es real. Por tanto, vemos que su naturaleza es vacuidad, es vacío. ¿Qué significa que es vacío? Significa que no es real. Significa que es solamente un pensamiento, solamente es una emoción, que esto está ahí, está en la mente, pero no es la verdadera naturaleza de la mente. ¿Por qué? Porque aparece y desaparece. Por tanto, es relativo. Por tanto, las prácticas del Mahamudra incluso se invocan las emociones perturbadoras, todo tipo de kleshas, para poder experimentar la naturaleza vacía de estas emociones, para poder ver que realmente no son reales. Posteriormente, el meditador es instruido en la observación de aquello que está buscando la naturaleza de la mente. Es decir, primero observamos los pensamientos y las emociones y luego observamos la conciencia que es consciente de los pensamientos y las emociones. Debemos observar qué es esto que es consciente de los pensamientos y las emociones. Por tanto, significa observar al observador. Algunas preguntas son realizadas al meditador para verificar su experiencia, para despertar destellos de claridad posterior y para identificar y corregir las malinterpretaciones. El océano de significado definitivo y apuntando al Dharmakaya del noveno Karmapa, son unas enseñanzas, enumeran estas preguntas y las respuestas más comunes. La relación con el maestro es fuertemente enfatizada. En el antiguo Tíbet, estos textos no estaban a disposición sino a través de un maestro y era necesario finalizar las prácticas preliminares. Por tanto, antes era muy difícil acceder a estas enseñanzas, a estas prácticas del Mahamudra. Los textos no estaban disponibles, bien, uno se lo tenía que ganar y solamente a través de poder tener un maestro físico y además de finalizar las prácticas preliminares. Las prácticas preliminares son recitaciones de oraciones, postraciones, bien ofrendas, etcétera, etcétera. Algunas partes de la transmisión se realizan verbalmente y a través de empoderamientos y transmisiones leídas. Especialmente el maestro apunta directamente a la mente del estudiante. La enseñanza central de Naropa es la doctrina del Mahamudra, el gran sello, diluciado por Gampopa en sus trabajos. Esta doctrina se enfoca en 4 etapas principales de la práctica de la meditación. Y estas prácticas se llaman los 4 yogas de Mahamudra.
El primero de estos yogas es el desarrollo de una mente simple sin apego. El segundo es la trascendencia de toda elaboración conceptual y dual, es decir, trascender todo lo que sea conceptual y todo lo que sea dualidad. Por tanto, trascender lo relativo, que es el ego. El tercero es la perspectiva de que todos los fenómenos son de naturaleza vacía. Por tanto, en la práctica de meditación del Mahamudra también hemos de tener este tercer punto. Entender que todos los fenómenos son vacíos. Y el cuarto punto, la posesión del camino que está más allá de cualquier acto logrado. Es a través de estas 4 etapas del desarrollo que el practicante se supone que obtiene la realización perfecta del Mahamudra. Bien, ahora vamos a ver, según Dzogchen Ponlop Rinpoche, él nos explica el Mahamudra. Dzogchen dice que en el budismo la sabiduría no es algo que adquirimos o desarrollamos, sino que la sabiduría es lo que realmente somos, es la verdadera naturaleza de nuestra mente. Por tanto, nuestra mente ya es perfecta, ya es sabiduría. Pero como tenemos los velos de ignorancia, entonces no podemos acceder a esta sabiduría. Estamos limitados por la ignorancia. A través de la meditación Mahamudra, nos dice Dzogchen, nos relajamos en el vacío, la claridad y la conciencia de la sabiduría del Buda siempre presente. Es decir, nos relajamos siempre en la verdadera naturaleza de nuestra mente. El budismo es rico en métodos para trabajar con la mente. Uno de los más famosos y poderosos es la antigua sabiduría tradicional Mahamudra. Originada en la India, la visión y la práctica del Mahamudra se extendió gradualmente por Asia y hoy ha llegado a Occidente. Como filosofía, su objetivo es comunicar un conocimiento claro de la verdadera naturaleza de la mente. Y como práctica de meditación está diseñada para lograr esta experiencia de manera rápida e inequívoca. Es decir, de no equivocarnos en realizarlo. Así que vemos que el Mahamudra, que significa gran sello, es la verdadera naturaleza de nuestra mente. Y nosotros debemos hacer las prácticas para poder realizar esta verdadera naturaleza de la mente. Por eso se le llaman las prácticas del Mahamudra. Este Mahamudra se trata sobre todo de poder realizar la vacuidad de la mente. La vacuidad significa la claridad y la luminosidad, que es la naturaleza de la mente. El Mahamudra es una tradición budista contemplativa conocida por su simplicidad. Es una práctica muy simple porque se trata únicamente de observar nuestra mente. La práctica es ser genuino, estar relajado y ser consciente en cada situación de la vida para aceptar y apreciar quiénes somos. No estamos obligados a cambiar nuestro estilo de vida para participar en sus métodos profundos y cualquier mensaje contrario a eso no es una verdadera enseñanza Mahamudra. Bien, entonces
nos dice que la enseñanza Mahamudra no se basa en obligar a cambiar nuestro estilo de vida para poder participar en estos métodos y estas prácticas. Las podemos practicar absolutamente todos en nuestro día a día, observando la naturaleza de nuestra mente, observando nuestros pensamientos, observando nuestras emociones, dándonos cuenta de esta conciencia que es consciente. No necesitamos hacer retiros largos o irnos a vivir al bosque, nada de esto. Bien, todos podemos practicar el Mahamudra. Dice, la práctica del Mahamudra es una experiencia de nuestra mente que es completamente libre y alegre, sin importar lo que nuestra vida nos traiga, porque nos señala la verdadera naturaleza de la mente. El significado del Mahamudra, que significa gran sello o gran símbolo, Maha significa grande o gran, y Mudra significa sello o símbolo. Y el gran sello al que se hace referencia es la sabiduría del vacío, que es la naturaleza misma de nuestra mente y de todos los fenómenos. Bien, por tanto, Mahamudra significaría gran sello, gran símbolo que hace referencia al vacío, a Sunyata. Debido a que cubre la totalidad de nuestra experiencia, el gran símbolo es conocido como la realidad que lo abarca todo y de la cual no hay escapatoria ni excepción. Bien, por tanto, el Mahamudra es la realidad que lo abarca todo y no hay ni escapatoria ni hay excepción, porque es la vacuidad, la verdadera naturaleza de la mente que todo lo abarca. ¿Cómo comenzamos la práctica del Mahamudra? Primero, aprendemos con una mente abierta e interesada lo que es el Mahamudra. Luego, reflexionamos y personalizamos este conocimiento para que se convierta en nuestra propia experiencia. En lugar de ser solamente teoría, debemos integrarlo, bien hacerlo una experiencia. Después de haber digerido el significado del Mahamudra, simplemente nos sentamos yendo más allá del conocimiento acerca del Mahamudra para convertirnos uno con él. Es decir, al principio, como lo estamos viendo hoy, va a ser algo teórico. Saber lo que es el Mahamudra es algo a principio teórico, pero después esto lo tenemos que ir digiriendo, reflexionando, comprendiendo y poniéndolo en práctica para convertirnos uno con él. Darse cuenta de la verdadera naturaleza de nuestra mente no sucede por accidente. Tampoco sucede por pura suerte, tampoco sucede por fuerza de voluntad. Bien, necesitamos ayuda. Tenemos que confiar en las instrucciones clave del linaje Mahamudra que se nos imparten a través de un maestro confiable y realizado. El Mahamudra tiene una tradición de métodos hábiles para señalar directamente la naturaleza de la mente, que es una característica única de este linaje. Si tenemos la oportunidad de recibir estas instrucciones y un sincero interés en trabajar con ellas, tenemos una buena oportunidad de comprender y realizar la sabiduría del Mahamudra. Vamos a hacer un poquito de reflexión, de resumito de lo que es el Mahamudra.
El Mahamudra es una palabra que se refiere a la verdadera naturaleza de nuestra mente. Se llama gran símbolo o gran sello, pero hace referencia a la vacuidad. El Mahamudra significa que la vacuidad que nosotros debemos experimentar es totalmente verdadera, es genuina. Por eso, esta palabra, Mahamudra, que significa gran símbolo o gran sello, hace referencia a que la vacuidad es lo genuino, es lo verdadero de nuestra mente. Nosotros creemos que nuestra mente es lo relativo, que nuestra mente es este yo, este pequeño ego, que nosotros somos este fulanito de tal, este cuerpo y con nuestros sentidos pues vamos percibiendo el mundo. Creemos que la realidad es esto, pero esta es la ignorancia, este es el engaño. No vemos la verdadera naturaleza de nuestra mente, no vemos esta vacuidad. La vacuidad es la ausencia total de pensamientos, de emociones, de fenómenos. Es la ausencia total de todo el contenido que proyecta nuestra mente. ¿Podemos imaginarnos cómo sería nuestra mente si no hubiera absolutamente pensamientos, ni imágenes, ni emociones, nada? ¿Podemos imaginarla? ¿O tenemos una mera comprensión de ello? Sí, ¿verdad? Sabemos que cuando nosotros llevamos la atención al momento presente y estamos ahí alertas y atentos y no hay pensamientos, entonces se hace el silencio. Y en este silencio lo que queda es que estamos conscientes. No pensamos en nada, no hay emociones, no hay imágenes, pero estamos ahí siendo conscientes. Pues el Mahamudra se trata de observar este estado de ser conscientes, observar al observador. Por eso las prácticas, al principio, te van a hacer observar primero los pensamientos y todo el contenido de tu mente. Y luego te van a decir, hay algo dentro de tu mente o dentro de ti que es consciente de estos pensamientos, de estas emociones, de estas imágenes. ¿Qué es esto que es consciente? Se trata de observar al observador, que es la conciencia que somos. Por tanto, las prácticas budistas del Mahamudra son prácticas de meditación para observar al observador. Primero observamos el contenido de nuestra mente, vemos que aparecen y desaparecen los pensamientos, también pues provocamos las emociones para ver que todo esto no es la realidad de nuestra mente, que esto simplemente es el contenido de la mente, pero no es la vacuidad, no es la verdad absoluta. Así que el Mahamudra se trata simplemente, porque vemos que es una práctica muy simple, se trata simplemente de ver esta vacuidad. Porque claro, la vacuidad ya está aquí y ahora. Es decir, lo que realmente somos solamente lo podemos ver cuando la mente se sumerge, es decir, cuando los pensamientos desaparecen, cuando se hace el puro silencio. Entonces ahí podemos ver la paz, el silencio, la vacuidad de la mente. Bien, ahora vamos a ver que el Mahamudra se divide en tres partes. La primera es el Mahamudra base. El Mahamudra base es donde comienza nuestra discusión. Es fundamentalmente la visión de la realidad más básica de nuestra mente y del mundo.
¿Cuál es la realidad más básica de nuestra mente? Pues que nuestra mente está llena de pensamientos, llena de emociones, llena de imágenes, llena de apegos, llena de deseos y también ver la realidad básica del mundo. Entonces, primero el Mahamudra, la práctica del Mahamudra es observar todo el contenido de nuestra mente. El segundo punto o la segunda parte del Mahamudra se llama Mahamudra Camino. Es la práctica real de la meditación. Cuando nos sentamos a meditar, ¿qué hacemos? Observamos nuestros pensamientos o al menos estamos conscientes de ellos. Intentamos mantener la atención en la respiración o en un punto, en un objeto, para concentrarnos, para no distraernos con los pensamientos. Esto es muy importante porque, claro, practicamos aquí la meditación samatha. El Mahamudra también se empieza practicando samatha, pero una vez que ya estamos más atentos al momento presente, entonces estamos siendo más conscientes de la conciencia que somos o de la presencia yo soy. Así que samatha va dejando paso a dhyana, dhyana o jhana, que es la práctica de meditación de observar esta presencia yo soy, esta conciencia que soy. Ya nos vamos acercando un poquito más a la vacuidad. Necesitamos que nuestra mente devenga totalmente vacía. ¿Vacía de qué? De pensamientos. Realizar el Mahamudra sería realizar esta vacuidad. Y el tercer punto es Mahamudra fruto. Mahamudra base, observar nuestra mente y el mundo. Bien, la realidad más básica. Luego está el Mahamudra camino. ¿Qué es el camino? Es la práctica de meditación. Bien, porque solamente con la práctica de meditación podremos realmente lograr la experiencia de la verdadera naturaleza de nuestra mente. Y el Mahamudra fruto, pues como el nombre lo dice, es el fruto de toda esta práctica de meditación, que es el despertar del Mahamudra. Una imagen completa del viaje del despertar. Después nos dice, el Mahamudra nos enseña una serie de técnicas especiales para observar nuestra mente y ver su verdadera naturaleza. Cuando miramos hacia adentro con un enfoque claro y constante, la mente que vemos es transparente, espaciosa y abierta. Se siente como si algo estuviera ahí, pero cuando lo buscamos no hay ninguna cosa que podamos encontrar. Nuestros pensamientos y emociones son vívidos, pero no podemos ponerles las manos encima, porque se disuelven tan pronto como los observamos. Bien, todo es totalmente efímero. Aparece, desaparece. Pensamientos aparecen, desaparecen. Se disuelven tan pronto como los observamos. Incluso las imágenes y los sonidos, que parecen ser entidades reales y distintas, evaden nuestra comprensión cuando buscamos su verdadera identidad. Por tanto, en la práctica del Mahamudra debemos intentar ver la realidad de los fenómenos, la realidad de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, del mundo. Dice, cuando reconocemos la cualidad fluida, abierta y espaciosa de todas nuestras experiencias, aunque sea por un momento, ese es el lado vacío de la sabiduría del vacío. Sin embargo, cuando miramos nuestra mente,
vemos que no es solo espaciosa. Hay una energía luminosa, clara y creativa que es la fuente de nuestra compasión, de nuestra alegría, de nuestro amor, de nuestra paz. Todo es esta vida que somos, esta conciencia que soy. Cuando nosotros estamos totalmente en silencio, en el momento presente, no significa que no haya nada. Está esta presencia que soy, esta vida que soy. Por tanto, la vacuidad significa vacío de contenido, pero lleno de sí mismo. Vacío de contenido, vacío de pensamientos, vacío de emociones, vacío de fenómenos, pero lleno de conciencia, de claridad, de luminosidad, de espaciosidad. La vacuidad es la enseñanza más profunda del budismo y la práctica del Mahamudra es para realizar la vacuidad, es para experimentar la vacuidad de nuestra mente. Entonces, la única manera para poder experimentar la vacuidad de nuestra mente es a través de la práctica de meditación. Cuando hablamos de las prácticas del Mahamudra, ¿cómo practicamos Mahamudra? Pues nos sentamos a meditar. Al principio hacemos la meditación samatha, que ya la hemos explicado la semana pasada. Enfocamos nuestra atención en un objeto o en la respiración. Veremos que al principio hay muchísimos pensamientos, nuestra mente está muy distraída, está llena de perturbaciones, pero debemos tener paciencia y mantener nuestro enfoque. Cada vez que nuestra atención se distraiga, llevarla nuevamente al objeto o a la respiración. Enfocar. A medida que va pasando el tiempo, durante la meditación, la mente de pensamientos se va suavizando y los pensamientos se van como calmando. Es como el agua turbulenta que empieza a calmarse, a quietarse. Por tanto, todo el fango que había mezclado con todo el agua se va asentando. Vamos practicando así, vamos llevando la atención al momento presente y vamos siendo conscientes de esta conciencia que somos. Poco a poco, poco a poco. Bien, no debemos buscar algo más allá en el futuro, no debemos esforzarnos en lograr algo. Simplemente soltar, descansar, dejarse caer, soltar. Vamos siendo conscientes, no perdemos la atención en el momento presente. Permitir que todo sea. Permitimos pensamientos, permitimos emociones, etcétera, etcétera. Pero nos damos cuenta que todo esto va y viene. Va y viene y lo que realmente soy siempre está aquí y ahora observando este ir y venir, siendo consciente de que esto va y viene. Entonces ahí ya podemos empezar a ver una diferencia entre esta conciencia que siempre está aquí y ahora y los pensamientos que van y vienen. La conciencia que siempre está aquí y ahora, esta presencia yo soy, siempre es lo mismo. Y esto nunca va, nunca viene, no cambia, es totalmente eterno, infinito, siempre es aquí y ahora y nunca puede ser afectada tampoco por el pensamiento o por la experiencia. Así que observamos atentamente, observamos el contenido de nuestra mente y también observamos la conciencia que observa este contenido.
Y así vamos profundizando poco a poco. Y nos vamos dando cuenta de esta vacuidad. Nos vamos dando cuenta de que la vacuidad lo que es simplemente es una ausencia de pensamientos, una ausencia de emociones, es una ausencia de contenido, pero es lleno de la verdad de lo que soy, es lleno de conciencia, lleno de presencia. Esta conciencia que soy, esto es la verdad, es la realidad. Por tanto, el Mahamudra es esto. Fijaros si es simple la práctica del Mahamudra. Es una práctica de meditación para lograr ver la vacuidad de nuestra mente. Dice, cuando miramos a nuestra mente, vemos que no solamente es espaciosa, hay energía luminosa, bien, es esta claridad, esta luminosidad, es esta conciencia, esta presencia que soy, esta vida que soy. Y esto es la fuente de nuestra compasión, de nuestro amor, de nuestra alegría. También hay una cualidad de estar alertas, de la conciencia que todo lo abarca. Esta conciencia que está más allá de todos los pensamientos, más allá de todo lo que existe en el mundo. Es la presencia, yo soy, que solamente podemos ser conscientes de ella en el momento presente. Este es el lado de la sabiduría del vacío. Es cuando entramos en el momento presente y podemos ser conscientes de esta conciencia que somos. Y esta conciencia que somos siempre es aquí y ahora. No aparece y desaparece, no cambia, no es impermanente, sino que es eterna, infinita, es inmutable, es llena de claridad, de conciencia, de luminosidad, siempre es aquí y ahora. Esto es el vacío, esto es la vacuidad. Es darnos cuenta de que la verdadera naturaleza de nuestra mente no es pensamientos, no es el mundo relativo, no es emociones, sino que es esta presencia que queda cuando todo lo demás ha desaparecido. Cuando todo el contenido de la mente se ha calmado y se ha silenciado, se ha sumergido. Esto es realizar el Mahamudra. Dice, cuando reconocemos la unión de esta brillantez, esta conciencia y el espacio abierto y transparente, bien, cuando reconocemos esta presencia yo soy que hemos explicado, esto es lo que llamamos el reconocimiento de la sabiduría del vacío, o también se le llama la verdadera naturaleza de la mente. En un momento así no experimentamos un solo lado de nuestra mente, sino que experimentamos la totalidad de la mente. Ya nuestra mente no está enfocada en ser un yo individual, no está enfocada en la separación, en percibir al mundo a través de los sentidos, de la dualidad, la separación, sino que ahora hemos entrado en una dimensión más profunda y hemos reconocido esta presencia yo soy que siempre está aquí y ahora. Esta conciencia clara y pura. Vemos la unión de espacio, de compasión y de conciencia, y esto es Mahamudra. Es decir, todo lo que es nuestra mente es este espacio, es esta conciencia, es toda esta vida que somos. Esto es Mahamudra, el gran sello, y es lo genuino.
Esta es una forma de entender la mente de la iluminación, la sabiduría de Buda o también llamada la naturaleza de Buda, porque Buda significa mente iluminada. Esta mente de sabiduría es rica en cualidades que nos brindan una felicidad sin límites, una visión y un deseo correspondiente de ayudar a nuestro mundo. Bien, porque cuando vemos la verdad de lo que somos, pues ya no estamos en ese concepto de separación, ya no estamos mirando si somos mejores o peores que los demás, ya estamos en un estado más profundo donde lo que hay es amor y compasión, porque hemos llevado la atención al centro, a la unidad, a lo verdadero. Por tanto, ya no hay allí una mente identificada con ser alguien y a ver si vamos a ser mejores o peores que los demás, sino que ahora todo es lo mismo. Bien, esta presencia, esta conciencia que soy, es todo. Hemos trascendido la dualidad. Por eso surge la compasión. Por eso dice, esta mente de sabiduría es rica en cualidades que nos brindan una felicidad sin límites y un deseo de ayudar a nuestro mundo, de ayudar a los demás. Desde el principio, las mentes de todos los seres han estado libres de fallas o defectos inherentes. Podríamos preguntar, ¿qué es este principio del que estamos hablando? En realidad, este principio es este mismo momento, es el ahora, el aquí y el ahora. Bien, entonces dice, si podemos relajarnos en este momento, estamos descansando en la base o el estado fundamental del Mahamudra. Cuando la mente busca, no está descansando en el ahora, no está atenta al momento presente, está distraída. ¿En qué está distraída? En el contenido de la mente. Cuando nosotros enfocamos la atención en el momento presente, ya sea en la respiración, en un objeto, y la mente se va calmando, se va silenciando, entonces la visión de lo que queda en el aquí y en el ahora se puede ver claramente. Ya no necesitamos hacer ningún esfuerzo para ver lo que queda, porque lo que queda es simplemente la presencia yo soy. Entonces esta visión y este reconocimiento es el Mahamudra, es reconocer la vacuidad de nuestra mente. Dice, la forma en que descansamos es a través de la práctica de meditación, que es el Mahamudra camino. Y en el segundo punto que hemos visto aquí. Cuando nosotros podemos descansar bien a través de la práctica de meditación, estamos naturalmente en unión con el fruto, bien con el objetivo. No hay otro Mahamudra que alcanzar. Somos Buda despiertos y libres en este mismo momento. Pero cuando no reconocemos la naturaleza básica de nuestra mente, tenemos un problema. La energía luminosa y creativa de la mente original se percibe erróneamente como el mundo dual del ego, del yo y el otro. Si nuestra mente no puede calmarse y descansar en el momento presente, establecerse en sí misma, entonces surge este error o esta percepción errónea, este engaño de identificarnos con un yo separado del mundo. Esto es Maya. Y entonces ya no estamos viendo la verdad de lo que somos, sino que estamos viendo una ilusión, que es esta dualidad, es esta separación, es esta ilusión de Maya.
Aquí es cuando surge la confusión. Comienza el aferramiento. Ya nos empezamos a pegar. Hay mucho deseo, esto me gusta, me apego a esto. Y entonces se manifiesta todo el mundo de sufrimiento. En lugar de disfrutar de la paz, de la iluminación y de la felicidad que ya está ahí, entonces experimentamos nuestra mente como afligida por emociones dolorosas. Todo esto producto del deseo y del apego. Somos bombardeados por pensamientos que nos llevan de un lado a otro. Soportamos la ansiedad y el miedo mientras anhelamos la paz y la satisfacción. Eso es lo que llamamos el giro o la rueda del samsara. También se le llama la existencia cíclica, que no tiene fin hasta que decidimos detenerlo cuando nos damos cuenta de la verdadera naturaleza de nuestra mente. Así que el comienzo del samsara es cuando no reconocemos esta base. Y al final del samsara no es nada más complicado que reconocer nuestra verdadera naturaleza. Cuando nuestra mente está totalmente distraída, esto es samsara, porque es dualidad, es maya, es ilusión, es un yo que cree que está separado del resto. Esto es el engaño primordial. Pero cuando nosotros descansamos a través de la práctica de meditación en el momento presente, todo se asienta, todo desaparece y lo que queda simplemente es esta presencia yo soy. Entonces aquí estamos siendo libres del samsara. Hemos puesto fin al samsara. Hemos puesto fin al engaño, hemos puesto fin al sufrimiento. Cuando la mente se reconoce a sí misma y puede descansar relajada y libremente en su propio estado de apertura, ese es el fin de nuestra confusión y del sufrimiento. La luminosidad, la claridad de la naturaleza de la mente, se manifiesta creativamente como los fenómenos. Debido a que estamos acostumbrados a solidificar nuestra experiencia, bien, para la mayoría de nosotros es más fácil ver el aspecto luminoso de la mente que reconocer la naturaleza vacía de la mente. Entonces ahora nos está diciendo que la claridad de la mente, la luminosidad de la mente, se manifiesta como los fenómenos. Por tanto, se proyecta y manifiesta los fenómenos. Debido a que estamos tan acostumbrados a mantener siempre la atención hacia los fenómenos y a verlo todo como sólido y real, pues nos cuesta mucho más ver y reconocer la verdadera naturaleza de nuestra mente que no ver esta proyección, bien, que la mente ha creado, que es el mundo, los fenómenos. Sin embargo, si nos falta la experiencia del vacío, podríamos empezar a pensar en la luminosidad como algo que es lo suficientemente sólido y real como para aferrarnos. Así que si nos falta práctica de meditación y experiencia del vacío, ¿qué es lo que sucede? Que entonces nuestra mente, es decir, este ego, esta atención, se aferra a todo lo que se ha proyectado a este mundo de apariencias y lo ve todo de manera sólida y real. Y por tanto se aferra a esto. Esto es la ignorancia. Entonces se convierte en una fuente de sufrimiento y de confusión en lugar de libertad. Es importante aprender primero qué significa realmente el vacío.
al menos de manera intelectual, bien, antes de llegar a la conclusión de que la naturaleza de la mente posee todas las cualidades de la iluminación. Una vez que comprendemos bien la naturaleza vacía de la mente, podemos fomentar esta visión viendo la naturaleza luminosa de la mente. Ahora, más que nada está explicando que si nosotros no tenemos práctica de meditación y no experimentamos el momento presente, que es el vacío de nuestra mente, entonces lo que sucede es que vemos la proyección del mundo como algo muy sólido y muy real. Vemos como si todo esto fuera verdadero y nos aferramos fuertemente a esto y por tanto sufrimos mucho. Pero dice que una vez que comprendemos bien la naturaleza vacía de la mente, entonces sí podemos fomentar esta visión viendo la naturaleza luminosa de la mente. Dice, antes de emprender la meditación Mahamudra, primero deberíamos tener una comprensión teórica de la verdadera naturaleza de la mente. La mente es vacía, es luminosa y es consciente. Segundo, debemos comprender cómo se desarrolla la confusión cuando no reconocemos la naturaleza verdadera de la mente. Y tercero, debemos comprender que la esencia de nuestros pensamientos y emociones confusos, la esencia de estos está libre de cualquier negatividad o fijación innata, que todas las expresiones y experiencias de la mente realmente son vacías y luminosas. Estos tres aspectos del Mahamudra básico son importantes de comprender primero a través de la mente conceptual y después a través del proceso de reflexión para hacerlo más experiencial. Y finalmente aportamos nuestra comprensión para completar la realización a través de la práctica de meditación. Dice al principio, la meditación Mahamudra es un proceso de familiarizarse con nuestra mente tal como es y luego aprender a relajarse dentro de la mente. Nuestro primer vistazo es probable que nos muestre que nuestra mente siempre deambula sin rumbo, hay poca organización en nuestros pensamientos, es como una casa con mucha basura acumulada en todas partes. Bien, a mí me gusta verlo siempre como el agua fangosa. Nuestra mente de ignorancia es como el agua fangosa. Todo está mezclado, todo está sucio, no se ve nada claro. Todo está lleno de kleshas, emociones negativas, percepciones erróneas, deseos, apegos, miedos. Así que si nosotros aprendemos a descansar en el momento presente, a través de la meditación, poquito a poco, todo este fango se va a ir asentando, se va a ir hacia el fondo y el agua va a ir quedando más clara. Esto es la mente. Cuando todo el fango se asienta y desaparece, ¿qué es lo que queda en la mente? Queda esta claridad y esta luminosidad. Y aquí es cuando podemos ver, sin esfuerzo alguno, esta vacuidad, que es la verdad de lo que somos. Ya no vemos todo el fango, ya no vemos todas estas perturbaciones que había, sino que ahora esto ha desaparecido y lo que queda es simplemente conciencia. Queda la presencia yo soy, que esto es la verdadera naturaleza de nuestra mente. Necesitamos traer un sentido de orden y claridad a nuestra mente. Al ser más conscientes de nuestro proceso de pensamiento, nuestra conciencia se vuelve más aguda,
más precisa y también puede discernir mejor. Una vez que hemos creado un espacio mental, podemos comenzar a vislumbrar la naturaleza de la mente y su energía creativa. Y gradualmente podemos dejar de lado los pensamientos, los juicios mentales, las etiquetas, que todo esto mantiene nuestra mente en movimiento y la mantiene totalmente inestable, tensa, perturbada, confusa. Así que podemos comenzar a relajarnos, a habitar en nuestra dimensión de presencia interior y expandirnos. Ahora nos explica que hay dos tipos principales de práctica de meditación en la tradición Mahamudra. Está el Mahamudra Samatha y está el Mahamudra Vipassana. Son las dos prácticas de Mahamudra. El foco de nuestra atención es la mente en sí misma, en oposición a cualquier cosa externa. Si ya conocemos la meditación sentada, es decir, sentarnos a meditar, y estamos familiarizados con esta práctica, entonces aprender a descansar en la naturaleza de nuestra mente también puede ser bastante más fácil, más simple y más directo. ¿Qué significa descansar en la naturaleza de la mente y cómo lo hacemos? Podemos pensar que para meditar tenemos que concentrarnos, tenemos que centrarnos en algo. La verdadera meditación de Mahamudra no trata realmente de esto. Se trata más bien de saber cómo descansar nuestra mente y permitir que se relaje en su propio estado. Esto puede ser complicado porque por un lado debemos ser conscientes y estar presentes y por otro lado debemos soltar todo el estrés y relajarnos. Así que la mejor práctica es el camino medio. Simplemente es encontrar un equilibrio entre no distraernos y poder relajarnos. La verdadera práctica del Mahamudra es descansar en la presencia yo soy. Esto es la verdadera práctica. Pero claro, para llegar a descansar en la presencia yo soy, primero necesitamos concentrar nuestra atención en la respiración o en un objeto. Esto sería practicar samatha. A principio, dice, esto puede parecer artificial, pero si seguimos haciéndolo se hace sin esfuerzo. Es como cuando empezamos a aprender a conducir un automóvil. Es muy estresante cuando nos ponemos al volante al principio. Nuestros ojos están pegados al camino, nos aferramos al volante con mucha fuerza, podemos sentir toda la tensión en nuestros hombros. Claro, al principio es una experiencia intensa, nos da miedo, pero cuanto más aprendemos, más practicamos, pues ya luego surge sin esfuerzo. De la misma manera, la meditación Mahamudra también puede sentirse poco natural y estresante al principio. Porque claro, esto de tengo que mantener la atención al momento presente, esto nos puede estresar al principio. Así que no debemos alarmarnos. Debemos ir poco a poco observando atentamente la respiración. Poco a poco se irá calmando todo y en ir practicando así constantemente. Dice, la relajación vendrá naturalmente si seguimos practicando. Esta es la clave, seguir practicando. Entonces la experiencia de este espacio o de esta conciencia vendrá de manera natural. La práctica auténtica de Mahamudra saldrá
cuando practiquemos muchísimo meditación, cuando nuestra mente de manera natural pueda permanecer en el momento presente. Lo importante ¿qué es? Lo importante es poder llevar la atención al momento presente y que todos los pensamientos, que todo el contenido de nuestra mente pueda ir desapareciendo poco a poco y que quede ese silencio y esa paz. Esto es lo importante. Cuando queda ese silencio y esta paz, tú ahí debes estar bien atento y bien alerta de esa conciencia que está ahí. Esa conciencia que eres tú. Es la presencia yo soy que queda. Que han desaparecido las distracciones, los pensamientos, ha desaparecido el mundo. Solamente queda esta conciencia. Así que descansamos aquí en esta conciencia. Y bien, hermanos y hermanas de luz, gracias a todos por haber asistido. Os deseo una muy feliz noche, que descanséis, buena nuit, namaste y hasta mañana.